En este video te guiaré paso a paso para descargar el archivo ISO de Windows 11 24H2, preparar una memoria USB para la instalación, respaldar y restaurar drivers, desinstalar aplicaciones no deseadas y optimizar el rendimiento del nuevo sistema operativo que vamos a instalar, además de otros tips que iré compartiendo conforme vaya avanzando en este tutorial. Lo que necesitamos primero es, como se menciona, descargar el archivo ISO de Windows 11. Para esto abrimos el navegador y aquí vamos a buscar el término Windows 11 descargar. Con esto vamos a abrir la página oficial de Microsoft para descargar la imagen del archivo ISO. Es totalmente gratis esta descarga. Vamos a ver que tenemos tres opciones y nosotros elegiremos la tercera. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar Windows 11 con varias ediciones de x64, que sería la arquitectura de 64 bits. Luego de eso vamos a elegir el idioma, en este caso Español México. Confirmamos y esperamos un momento para que se genere el enlace de descarga. En este momento ya tenemos aquí la descarga correspondiente y va a durar aproximadamente 24 horas para que podamos realizar su respectiva descarga. Recuerda, en este equipo voy a instalar otra edición. Tengo la edición Pro, pero voy a instalar la versión Home, o si en el caso también de que tú estés desde otra versión de Windows como la 23H2, también puedes instalar desde cero la 24H2. Es más recomendable instalar de una manera limpia, paso a paso, como lo vamos a hacer aquí en el video, para que tu instalación no esté corrupta y no tenga ningún problema, ya que en ocasiones cuando se les actualiza tienden a generar un problema. Entonces en este momento también vamos a descargar la siguiente herramienta que nos va a permitir es cargar todos los archivos de este archivo ISO a la memoria USB. Vamos a descargar el software Rufus. Seleccionamos la que tiene la letra P. Ok, vamos a ver ahora sí aquí en la carpeta de descargas que tenemos la imagen ISO descargada y también tenemos el software Rufus para poder cargar en nuestra memoria USB. Voy a abrir el programa y mientras se va abriendo también voy a conectar mi memoria USB de 8 GB, que tiene que ser como mínimo de tamaño para poder cargar y crear una unidad de arranque. Aquí le voy a seleccionar en no para que no busque actualizaciones este programa, y cuando ya nos muestre la interfaz gráfica de Rufus, lo que vamos a hacer aquí es seleccionar la imagen .iso, como en este caso. Aquí vemos que estamos en la carpeta de descargas y le vamos a dar en abrir. Una vez que se abre, esperamos un momento para que analice la imagen que acabamos de seleccionar, y aquí vamos a seleccionar MBR o GPT. Esto también depende mucho de cómo tenemos nuestra tabla de partición de nuestra unidad de almacenamiento principal, y si en el caso de que no sabes cómo debes elegir este esquema de partición, lo que vamos a hacer es darle clic derecho aquí en el menú inicio y luego vamos a seleccionar administrador de discos. Ya una vez que se cargue aquí, vamos a ver que tenemos un solo disco en esta máquina, como en este caso sería una unidad de estado sólido, un SSD, y lo que vamos a hacer es vamos a darle un clic derecho aquí en el disco 0, propiedades. Esperamos que nos muestre aquí. Y nos vamos a la tercera pestaña, volúmenes, y vamos a ver aquí donde nos dice estilo de partición, que nos dice MBR, ¿ya? Entonces, en la aplicación Rufus vamos a seleccionar MBR. Ahora, también podemos crear en modo Dual Boot, es decir, para que nos funcione tanto en MBR y GPT. Para que nos funcione de esta manera, vamos a presionar Alt más la letra E. Una vez que presionamos estas teclas, vamos a ver que aquí en la barra de estado nos dice que ya está en modo dual. Como ya tenemos aquí seleccionada la imagen ISO y hemos ya también seleccionado el modo dual, vamos a darle en empezar. Aquí vamos a dejar marcadas las dos primeras opciones y también vamos a marcar la penúltima y la última opción. Con esto de aquí vamos ahora sí ya a tener lista nuestra memoria USB para que empiece a copiar todos los archivos necesarios y así podamos ya usarlo en cualquier equipo donde tengamos para poder instalar, ya sea en modo MBR o también en modo GPT o UEFI, como en este caso ya hemos utilizado el Dual Boot en esta memoria que estamos preparando aquí en este momento. Yo estoy acelerando aquí algunos pasos para que no nos lleve mucho tiempo, así que básicamente vamos a ver que todo el proceso es un poquito lento, pero
Como ven aquí nos terminó rápido porque he acelerado algunos procesos. Ok, entonces en este momento le voy a dar aquí en cerrar y listo, ya tenemos la memoria USB preparada con todos los archivos del sistema operativo. Y lo que vamos a hacer ahora en este momento es realizar lo siguiente. Como esta máquina necesito los drivers que ya están instalados aquí para luego no tener que buscar ni descargar nada, vamos a proceder a respaldar los drivers para luego utilizarlos en nuestra nueva instalación. Para esto lo que vamos a tener que realizar es vamos a crear una carpeta aquí en el escritorio y le vamos a poner cualquier nombre. Preferible no utilizar espacios ni caracteres especiales ni nada por el estilo. ¿Ya? Luego de esto vamos a abrir en el menú inicio el CMD. Lo podemos ejecutar como administrador y aquí vamos a utilizar Shift más clic derecho para copiar como ruta de acceso este carpeta en este caso para utilizarlo aquí. El comando estamos viendo aquí en pantalla que sería dism online export driver, luego destination y colocamos la ruta de esta carpeta, como en este caso sería la siguiente. Cuando tienen comillas dobles significa que permite también agregar carpetas que tengan nombres con espacio, pero en este momento, como ya les dije, eviten colocar espacios. Ya es bastante rápido, al menos en este caso vemos que se han exportado 11 drivers y con eso ya hemos respaldado los drivers de este equipo. Vamos a darle clic derecho y vamos a copiar o mover, como ustedes prefieran, esta carpeta a la memoria USB donde acabamos de preparar para que nos sirva y podamos instalar el sistema. Entonces voy a copiar estos drivers para posteriormente volver a restaurar en el sistema. Perfecto, ya aquí se ha copiado y ahora lo que vamos a hacer en este momento es proceder a reiniciar el equipo y ahí sí vamos a bootear o cambiar el orden del boot de nuestro sistema operativo para que inicie desde la memoria USB. Entonces reiniciamos, esperamos y esto depende también el modelo del mainboard que estés ocupando en tu equipo para que puedas iniciar en el modo de que te permita cambiar el orden del boot. En este caso estoy con BioStar y aquí con la tecla F9 puedo acceder al siguiente menú donde voy a seleccionar el dispositivo de arranque y en este caso voy a seleccionar Kingston 101 G2 PMAP. Ya selecciono esto y como vemos también aquí me aparece el UEFI de la misma memoria, pero en este caso como estaba en MBR voy a seleccionar esto de aquí sin el término UEFI. Seleccionen la memoria, la marca de su memoria, el modelo y les va a aparecer ahí. Una vez presionamos luego una tecla para que arranque e inicie ya el boot desde el medio de arranque. En este caso sería la memoria USB. Y aquí solamente tenemos que esperar hasta que se carguen los archivos de la instalación de Windows. Una vez que estemos en esta pantalla vamos a realizar la siguiente configuración. Seleccionamos en este caso es Español México, el idioma que tiene esta imagen ISO del sistema que vamos a instalar, y en formato de hora y moneda vamos a seleccionar español y como es en mi caso selecciono Ecuador. Ahora le voy a dar en siguiente y aquí el teclado vamos a seleccionar entre latino, español o estadounidense. Muy fácil para saber cuándo utilizar el latino, cuando el arroba está en la letra Q y cuando el arroba está en la letra 2 es español. ¿Okay? Aquí les dejo una imagen para que se puedan guiar y no se puedan confundir. ¿Okay? Yo aquí en este momento tengo un teclado en español, es decir, el arroba está junto al número 2, de manera que tengo que elegir el teclado, el modo de entrada en español, y si no le podemos Estados Unidos en el caso de que tenemos un teclado que no tiene la letra ñ. Ok, ahora sí, ya de que le dimos en siguiente, vamos a aceptar este recuadro en donde nos dice que va a eliminarse las aplicaciones y configuraciones porque vamos a instalar el sistema operativo. Si tenemos una clave del producto de la edición que vamos a instalar, podemos agregarla aquí. Caso contrario, vamos a darle clic en no tengo clave del producto para poder continuar con nuestra instalación. Esperamos un momento hasta que carguen todas las ediciones que tiene esta imagen ISO y vemos que nos muestran algunas. Yo voy a seleccionar Windows 11 Home, ya que es una edición que es más que suficiente para trabajar en el hogar. Acepto los términos y condiciones para poder continuar y nuevamente voy a esperar un momento, como nos lo dice aquí en esta pantalla, para que busque los discos y me liste aquí en la pantalla.
Ya que tengo aquí los discos, voy a ver que tengo el disco 0, que sería el disco principal de esta máquina, la unidad de almacenamiento, y aparte me dice disco 1, 2 y 3, que serían por el CAD reader que tengo en este equipo. Solamente me voy a centrar en el disco 0, la partición 2 y la partición 1 voy a tener que eliminar. ¿Cómo lo voy a hacer? Seleccionando la partición que quiera eliminar del disco 0, lo voy a seleccionar y luego voy a presionar aquí el texto que dice o el botón Delete Partition. Se borra la partición y ahora procedo con la partición número 1 del disco 0 para nuevamente eliminar y que ahora ya me aparezca espacio sin asignar y sería aquí todo el tamaño de esta unidad de estado sólido de 240 GB que tiene este medio de almacenamiento. Ok, ahora sí le voy a dar en siguiente. Aquí voy a dar instalar para confirmar que realmente quiero instalar este sistema operativo. Recuerda, este tipo de instalación lo estamos realizando en un equipo que solamente tiene un disco principal de almacenamiento, como en este caso sería una unidad de estado sólido, de manera que es mucho más sencillo. Si tuvieras otras particiones en ese disco, pues ahí tendrías que hacer otro tipo de procedimiento. Pero en este caso, como es un único disco y si yo tengo información ahí, lo que tengo que hacer directamente es respaldar toda esa información para luego proceder a hacer todo lo que estamos haciendo hasta este momento. Como estamos observando, el equipo continúa realizando la configuración de todos los archivos necesarios para que luego nos permita a nosotros poder terminar la configuración y que nos muestre el escritorio, previamente configurando también nuestro usuario, nuestra contraseña y varios ajustes más que nos vaya solicitando. No se asusten si ven que el equipo se va a reiniciar algunas veces. Esto es necesario ya que esto va a confirmar que se está instalando de manera correcta el sistema. Ya cuando vemos aquí esta ventana, vamos a realizar otra configuración aquí. Ya estamos casi finalizando. Son datos básicos que necesitamos seguir revisando. Ok, nuevamente vamos a seleccionar el país, en este caso Ecuador. Luego de esto, seleccionamos nuevamente nuestro teclado, que era el español. Aquí quedan las imágenes para que nuevamente puedan revisar. Si queremos agregar otra distribución del teclado, podemos agregar y si no le damos en omitir. Ahora vamos a seleccionar aquí el botón que dice no tengo internet. Aquí vamos a agregar nuestro nombre. Podemos en este caso colocar cualquier texto como puede ser Rujor. Y luego aquí en escribir la contraseña podemos dejar en blanco y no se va a generar, no se va a guardar esa contraseña. Si quieren contraseña, agreguen algún texto y tienen que luego recordar para que puedan iniciar sesión. Ok, ya ahora sí estamos ya prácticamente finalizando todo el proceso. Y aquí esperamos unos cuantos minutos hasta que termine de configurar todo el sistema operativo. Y luego nos va a mostrar es el escritorio ya iniciado sesión para nosotros realizar algunos ajustes adicionales. Ok, ya tenemos el mensaje, ya casi está y listo. Tenemos aquí ya ahora sí el escritorio. Como vemos me muestra una resolución que no es la adecuada para trabajar. Si yo reviso aquí en la configuración de la pantalla, voy a ver que me está tomando una resolución de 1024 por 768 cuando no es la recomendada, sino aquí en este caso sería 1920 por 1080 la recomendada, pero no están los drivers instalados de manera que no me va a funcionar de manera correcta el cambiar la resolución de la pantalla. De igual manera, si yo reviso aquí ahora en el administrador de dispositivos, voy a ver que me faltan algunos controladores y me dicen que también el adaptador de pantalla está con el básico de Microsoft. Aquí tenemos que agregar el driver correspondiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque como notaron al inicio del tutorial, ya hicimos un respaldo de los drivers para poder reutilizarlos aquí y no perder tiempo buscando manualmente, o inclusive también podemos descargar estos drivers que nos están faltando por medio de Windows Update. Aunque algunos drivers quizá no se van a detectar, tenemos que tener una conexión a internet, claro está, para que pueda actualizar drivers y también actualizar el sistema operativo. Pero si no queremos hacer eso, no queremos perder tiempo y no queremos que se instale cualquier driver genérico, vamos a utilizar los drivers que ya hemos respaldado previamente. Como vemos aquí tenemos la carpeta drivers y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar un clic derecho y vamos a seleccionar el ítem abrir en terminal. Tiene que ser en modo administrador. Si no te inicia en modo administrador, vamos a abrirlo en modo administrador de la siguiente manera. Aquí desplazamos, abrimos y presionamos control y un clic
en PowerShell, nos pregunta si queremos realizar cambios en el equipo, le vamos a dar que sí, y luego de esto vamos a ver que nos abre una nueva ventana, y en esta ventana ya vemos que nos aparece el texto de administrador en el título de la pestaña. Entonces aquí vamos a utilizar el siguiente comando: pnp util add driver, y colocamos la ruta luego de nuestra carpeta donde estén los drivers respaldados. Yo puedo agregarle entre comillas, pero si yo voy a hacer lo siguiente, si me voy acá a la carpeta de los drivers, le doy un shift y clic derecho, voy a obtener el ítem adicional aquí que dice copiar como ruta de acceso, y este ya me va a agregar con las comillas dobles. Entonces en este caso borro lo que agregué y solamente dejo lo que acabo de copiar. Aquí voy a agregarle también un backslash y el texto *.inf para que me busque todos los drivers que estén en todas las carpetas de esa carpeta principal y los proceda a instalar. Luego le doy un enter y aquí nuevamente espero un momento hasta que me instale todos los controladores. Al momento que se instale de manera automática va a tomar ya la resolución correcta. Vamos a ver aquí que en unos cuantos segundos me cambia la resolución, ¿ok? Como vemos ya se están instalando todos sin ningún problema. Y para finalizar vamos a proceder a reiniciar porque nos pide que se necesita reiniciar para que la operación de instalación se pueda completar. En ese caso entonces procedemos a reiniciar el equipo y con esto ya tenemos los drivers y no vamos a tener que buscarlos manualmente. Si revisamos nuevamente en el administrador de dispositivos vemos que están todos los drivers ya instalados. Los drivers son muy necesarios tenerlos instalados para que pueda haber una comunicación entre el hardware y el sistema operativo y también podamos sacarle el máximo rendimiento a nuestro hardware. De manera que es obligatorio siempre instalar los drivers una vez se termina de instalar el sistema operativo. Ya que reiniciamos la máquina, aquí solamente vamos a tener que esperar un momento para que inicie y vamos a proceder ahora a desinstalar algunas aplicaciones que no nos interesa tener porque quizá no los vayamos a utilizar. Si en el caso de que tú utilices y no requieras desinstalar nada de las aplicaciones que vienen por defecto con el sistema operativo, vamos a obviar este paso y vamos a seguir en la siguiente etapa de configuración, que sería la parte de optimizar el sistema. Antes de eliminar las aplicaciones vamos a actualizar el Winget que está instalado por defecto aquí en este sistema, pero no está en su versión más actual. Vamos a realizar la descarga del archivo principal del instalador para tener su última versión y así podamos instalar muchas aplicaciones a nuestra disposición desde el símbolo del sistema. Ya no vamos a tener que hacerlo manualmente, sino que vamos a hacerlo todo de una manera mucho más automatizada. En este caso entonces vamos a buscar Winget CLI GitHub. Una vez que ingresemos al repositorio vamos a ver aquí que si nos desplazamos en los relays encontramos su última versión hasta la fecha siendo la 1.9.25200. Descargamos el que tiene la extensión .msixbundle. No pesa mucho, pero tenemos que esperar y descargar este archivo. Para poder ejecutar ahora sí este archivo que nos va a permitir instalar cientos de aplicaciones, todas en sus versiones gratuitas o versiones libres, vamos a tener que realizar lo siguiente. Vamos aquí a conservar si en el caso de que no se guarda de manera automática. Ahora vamos a abrir la carpeta donde se encuentra el archivo que acabamos de descargar. Y aquí simplemente le vamos a dar un clic derecho o doble clic para que se ejecute. Y una vez ya que el programa se ejecute y nos muestre la siguiente pantalla, nos va a mostrar un botón que nos dice Update si en el caso de que requiere actualizar. Si no está instalado nos va a decir Install, pero en este caso sería Update. Vamos a actualizar y esperamos un momento hasta que el proceso termine y perfecto, ya lo tenemos totalmente aquí actualizado en nuestro equipo. Ahora vamos a proceder a instalar algunos programas para verificar que Winget está trabajando y desde ahí vamos a poder instalar lo que nosotros necesitemos. Nuevamente para poder acceder a él vamos a darle un clic derecho y vamos a darle en abrir en terminal. Y una vez aquí ya que se abre el símbolo del sistema,
Lo que vamos a hacer es, vamos a verificar la versión que tenemos instalado en este momento, que sería la actual. Vamos a utilizar winget-v y nos dice que está la 1.9.25200. Luego, para poder instalar un programa es bastante sencillo. Vamos primero a buscarlo, como en este caso sería con winget search, y vamos a colocar Firefox. Esperamos un momento. Aquí aceptamos los términos y condiciones con la Y. Y ahora sí me va a mostrar todos los programas que vamos a poder instalar con su versión SR, versión developers, para los desarrolladores. En fin, podemos buscar aquí el nombre del programa y acá el ID que vamos a utilizar para instalar. En este caso vamos a utilizar el que está en la segunda columna, como puede ser en la segunda fila, mozilla.firefox, para que se instale sin ningún problema este nuevo navegador. Para instalar es bastante sencillo. Nos desplazamos nuevamente a donde está para poder seguir digitando el texto y agregamos winget install y ahora mozilla.firefox. Esperamos un momento para que encuentre el instalador y luego proceda a descargarlo e instalar. Como estamos observando, la página oficial donde se descarga este instalador es desde el sitio oficial de los desarrolladores de este navegador. Así que no hay ningún problema en que vamos a estar instalando software que no sea de páginas oficiales. Aquí todo es desde las páginas oficiales. Ok, como vemos aquí ya se ha instalado sin ningún problema, y si lo vamos a ejecutar se va a abrir también sin ningún tipo de inconveniente. Como vemos aquí ya está listo para poder trabajar con este nuevo navegador. También podemos instalar otro. Podemos también desde aquí anclar el icono en la barra de tareas para poder nosotros tener como un acceso más rápido. Vamos a ver qué otro programa podemos instalar para seguir verificando rápidamente. Y en este caso vamos a buscar el Notepad 3. Okay, vamos a seleccionar aquí, ingresar el texto winget search Notepad 3. Y aquí vamos a ver que nos muestra el software. Y copiamos el ID respectivo, recuerdas, en la segunda columna, y colocamos winget. Ahora vamos a colocar install y el ID del programa. Nuevamente esperamos a que se descargue y luego procede a instalar. Como estamos viendo, la instalación de el Notepad 3, como fue el Mozilla Firefox, no requirió intervención con el usuario. Sí tenemos que darle los permisos necesarios para que se instale, pero a partir de eso ya no tenemos que hacer prácticamente nada. Podemos desactivar el control de cuentas de usuario para que no nos esté preguntando si queremos ejecutar algún programa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el programa, como en este caso podría ser el Google Chrome. Si en el caso de que estás ocupando un texto que tiene espacios, pues lo que vas a hacer es agregarlo entre comillas. Como aquí estamos viendo, estoy colocando WinSearch Google Chrome. Aquí voy a seleccionar nuevamente el ID. Y esto también para que sea rápido o lento la instalación, la descarga del archivo. Todo depende también de tu conexión hacia internet y que pueda hacerlo lo más rápido. Muchas partes aquí del video que estamos viendo yo las he acelerado para no perder mucho tiempo y sí tratar de enfocarme un poco a la hora de irte comentando todo lo que realicé en la instalación de este sistema operativo. Mientras tanto se va instalando aquí en segundo plano el navegador. Vamos a revisar aquí el Notepad 3, que aunque no se crea un icono en el escritorio, vamos a poder hallarlo en el menú inicio y tenemos ahí una excelente alternativa al Notepad clásico que viene con el sistema operativo. Ahora sí ya ha terminado de descargar y me pide permisos para poder instalar en el sistema operativo el navegador Google Chrome. Le vamos a dar que sí y vamos a ver también que al menos este programa sí se va a crear en el escritorio. Luego de esto, mientras se va configurando y no perder mucho tiempo, vamos a proceder ahora sí a usar el programa que les menciono para poder eliminar el bloatware o las aplicaciones no deseadas. Vamos a buscar O&O App Buster. Vamos a dirigirnos a su página oficial y procedemos a descargar el archivo único que vamos a encontrar. Es un software portable, no tenemos que instalar nada en el equipo y es un poquito pequeño. Vamos ahora a abrirlo, ya que se ejecuta. Vamos a ver que nos va a mostrar la siguiente interfaz gráfica. Como vemos también aquí ya se ha instalado, me dice instalación instalado correctamente y ya tenemos también el icono en el escritorio.
Ok, aquí me está pidiendo los permisos necesarios para poder ya abrir el software como administrador y poder realizar cambios en el sistema. Vemos que ya lo tenemos instalado y de igual manera aquí nuevamente vamos a revisar cuáles son las aplicaciones. Como ven aquí que tenemos muchas que por lo general no se llegarían a utilizar, entonces en ese caso vamos a tener que desinstalar y para que no estén ocupando espacio tampoco en nuestro menú inicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? En la interfaz gráfica que nos muestra este software nos vamos en View y aquí desmarcamos las aplicaciones de escritorios, que sería Desktop Apps, para que solamente nos muestre las aplicaciones modernas. Y aquí lo que tenemos que hacer para desinstalar es ir seleccionando todas las aplicaciones que no queremos en nuestro sistema. Recuerda, esto es dependiendo de tus necesidades. Si algún programa de los que yo estoy seleccionando lo ocupas, pues no lo llegues a marcar. Puedes ver que puedes desinstalar prácticamente casi todos los programas, pero habrán algunos que no nos va a permitir desinstalar, como el Microsoft Edge, y también como es el tema de la tienda, ya que si en algún caso necesitamos nuevamente volver a instalar, podemos hacerlo de manera rápida ingresando a la tienda de Microsoft. Así que yo aquí iré seleccionando, revisando qué aplicaciones son las que considero que no debería tener esta nueva instalación de Windows. Así que lo que vamos a ir haciendo es marcando todas las aplicaciones que no vamos a querer. Luego de esto, ya que tenemos todas las aplicaciones seleccionadas, vamos a darle clic en este botón Remove y ahora vamos a seleccionar el usuario actual. De manera que si se crea otro usuario van a mantenerse sin ningún problema si el usuario quiere mantener esas aplicaciones. Luego de esto me pregunta si quiero crear un punto de restauración. Le voy a decir que no, pero si quieres crea tu punto de restauración para estar más seguro, ¿ok? Yo utilizo que no y espero simplemente que proceda a realizar aquí la desinstalación de todos estos programas seleccionados, que serían en un total de 26. Y lo vuelvo a recalcar, todo depende de tus necesidades, de lo que quieras o no desinstalar en el equipo. Luego de esto simplemente vamos a darle al botón de cerrar y con eso ya habremos eliminado estas aplicaciones de nuestra nueva instalación. Vamos a ver ahora en el menú inicio nuevamente que efectivamente ya no tenemos estas aplicaciones, ya solamente están algunas de las que sí llegaría a usar con el avance de los días o en cualquier tarea que vaya luego a usar con este equipo. Ya que tenemos ahora sí desactivado, eliminado el bloatware, aplicaciones innecesarias, lo que vamos a hacer es utilizar un software de nombre Optimizer para optimizar un poco más el sistema operativo y realizarle algunos ajustes. Recuerda, esto también es opcional. Si quieres aplicar, si quieres revisar, vamos a tener que descargarlo y vamos a ejecutar y vamos a ir viendo qué es lo que yo selecciono y dependiendo lo que también sea tu necesidad, puedes seleccionar lo mismo que yo esté seleccionando o simplemente aplicar algo que realmente requieres que deba configurarse en el sistema. Vamos a ver aquí, le vamos a dar que sí. Ahora vamos a seleccionar nuestro idioma en español. Luego de esto esperamos que nos cargue todo lo necesario. Y la aplicación es muy sencilla de utilizar. Aquí al momento de ejecutarse vamos a ver que nos muestra muchas configuraciones para aplicar simplemente mediante un switch. Cuando el switch se activa, se va a aplicar de manera automática. Cuando está de esta manera en opaco es porque está desactivado. Si yo lo activo se coloca de este color en este momento, color morado. Así que iré seleccionando todo lo que yo crea conveniente que debería configurar en esta nueva instalación del sistema. Aquí puedo habilitar ajustes del registro, puedo deshabilitar informes de errores, puedo realizar muchas cosas. Todo es cuestión de ir revisando aquí el texto como tal y también vamos a ir aplicando solamente, como les digo, con activar este switch. Revisa todo, aplica todo lo que necesites, como si en el caso de que ya necesites también un punto de restauración antes de aplicar a esto, también lo puedes hacer para que estés mucho más seguro. Si en el caso de que no requieras luego estos cambios que se queden ya configurados, puedes volver a ese punto y listo. Luego de esto nos vamos a la segunda pestaña dentro de Windows y también vamos a ver que tenemos ajustes para el sistema, como te lo vuelvo a recalcar. Aquí selecciona lo que tú creas conveniente. Yo he seleccionado bastantes opciones, pero porque yo he considerado que es lo que yo necesito para este equipo.
puede que lo que yo vaya a seleccionar no te sirva para ti. Así que tienes que ver qué es lo que vas realmente a aplicar. Tiene muchas opciones, tanto para el sistema, tanto para las actualizaciones, el Windows Update, para el tema también de la barra de tareas. Como ven aquí, podemos alinearlo hacia un lado, desactivar widgets. Bueno, hay una amplia selección de lo que realmente requieres configurar en tu sistema operativo. ¿Ok? Luego de esto, ya que seleccione todo, cierro el programa y para que se apliquen todos los cambios voy a reiniciar el equipo. No te voy a mostrar aquí el administrador de tareas ni que lo que está consumiendo. Como ven, es una instalación totalmente limpia del sistema operativo. El archivo de imagen ISO es totalmente oficial y simplemente lo hemos configurado dependiendo de nuestras necesidades con alguno que otro programa. Puedes aplicar todos los programas que tú requieras para configurar el sistema y se ajuste a lo que estás buscando. Ok, espero que este video te haya servido, te vaya a funcionar en todos los tips y todo lo demás que te he mostrado para que puedas instalar el sistema operativo en tu equipo ya con drivers. Todo listo ya para empezar a trabajar. Aquí puedes seguir agregando más programas con el tema del Winget. Todo es cuestión de lo que vayas a ir requiriendo y necesites instalar en este equipo. Bueno, conmigo será hasta un próximo video.